Sexto del ocaso, segunda parte. Ocaso dejó la canoa, echándose al hombro el petate y enfundando el machete a un lado. Zack pasó a su otro hombro. Antes de abandonar la playa, hizo una pausa y miró la imagen de su traslúcido cadáver, que aún colgaba de unas enredaderas invisibles junto al árbol. ¿De verdad podía haber sido tan tonto como para dejarse atrapar por enredaderas cortadoras? Que él supiera, Zack solo le mostraba muertes plausibles. ¿Ocaso prefería pensar que casi todas eran bastante improbables, visiones de lo que podía haber sucedido si fuese un imprudente, o si su tío no lo hubiera entrenado tan a fondo? Antes, ¿ocaso se apartaba de cualquier lugar en el que viera su cadáver? No era valentía lo que había pasado a impulsarlo a hacer lo contrario, era que necesitaba afrontar las posibilidades. Necesitaba ser capaz de dejar aquella playa sabiendo que aún podía lidiar con las enredaderas cortadoras. Si evitaba los peligros, no tardaría en perder sus habilidades. No podía confiar demasiado en Zack, porque Pachi intentaría matarlo a cada ocasión que tuviera. Ocaso se volvió y recorrió las piedras de la costa. Hacerlo iba en contra de todos sus instintos. En general, prefería dirigirse al interior nada más pudiera, pero no podía marcharse sin investigar el origen de los restos que había visto. Sospechaba dónde podía hallar su fuente. Silbó, y Coquerly respondió desde lo alto con un gorjeo. Alzó el vuelo de un árbol cercano y planeó sobre la playa. No le ofrecía tanta protección como estando cerca, pero las bestias que cazaban mentes en la isla no eran tan grandes ni tenían una psique tan fuerte como las sombras del océano. Ocaso y Zack serían invisibles para ellas. Al cabo de una media hora costa arriba, Ocaso encontró los restos de un extenso campamento. Cajas rotas, cuerdas deshilachadas medio sumergidas en charcos dejados por la marea, lona desgarrada, tablones hechos añicos que una vez pudieron ser paredes. Coquerly se posó en una vara rota. No vio su propio cadáver por allí cerca, lo cual podía significar que no había peligros inmediatos en la zona. También podía significar que lo que pudiese matarlo allí era capaz de tragarse su cuerpo entero. Ocaso pisó con ligereza las piedras húmedas al borde del campamento destruido. No era más grande que un campamento. Ocaso pasó los dedos de una madera rota, en el que estaban pintadas con plantillas las palabras Compañía Comercial Intereses Norteños. Era una poderosa fuerza mercantil de su tierra natal. Se lo había dicho, se lo había dicho una y mil veces. No vengáis a Pachi, idiotas, y habían acampado en la costa, nada menos. ¿Es que nadie en esa compañía escuchaba nunca? Llegó un grupo de surcos en las rocas, anchos como su brazo y de unos 10 pasos de largo. Llegaban al océano. Sombra, pensó, una bestia de las profundidades. Su tío le había contado que una vez vio una... Era enorme, algo que había saltado desde el agua. Había matado una docena de krells que pastaban en las plantas costeras antes de regresar a las aguas con su festín. Ocaso se estremeció, imaginando aquel campamento sobre la piedra, atestado de hombres que desembarcaban, preparándose para construir el fuerte que le habían descrito. Pero ¿dónde estaba su barco? ¿Dónde estaba la embarcación a vapor con el casco de hierro que, según afirmaban, podía rechazar los ataques de hasta las sombras más profundas? ¿Estaría defendiendo el fondo del océano, convertido en hogar de pezfinos y pulpos? No había supervivientes, ni tampoco ningún cadáver a la vista. La sombra debió de haberlos devorado. Se retiró a la posición relativamente más segura del borde de la selva y estudió el follaje, buscando señales de que alguien hubiera pasado por allí. El ataque era reciente, quizás se hacía menos de un día. Distraído, Dios sacó una semilla de su bolsillo mientras localizaba una sucesión de frondas rotas que llegaba al interior de la celda. Había supervivientes, pues, quizás hubiese media docena. Cada uno había tomado una dirección distinta y deprisa, huían del ataque. Correr por la selva era una buena forma de buscarse la muerte. Los de la compañía se creían muy duros y preparados. Se equivocaban. Ocaso había hablado con varios de ellos
intentado persuadir a tantos de sus tramperos como pudiese de no embarcarse en la travesía. No había servido de nada. Quería echar la culpa a las visitas de los venidos de arriba por aquella imprudente ansia de progreso, pero lo cierto era que las compañías llevaban años hablando de expandirse el panteón. Ocaso suspiró. Bueno, seguramente los supervivientes ya habrán muerto. Debería dejarlos con sus destinos. Solo que la misma idea de que hubieran forasteros en Paggi hacía que se estremeciera con algo que combinaba repugnancia y ansiedad. Estaban allí. No estaba bien. Aquellas islas eran sagradas y los tramperos sus sacerdotes. Cerca, las plantas se removían. Ocaso desenfundó el machete con un gesto fluido, lo niveló y metió la mano en el bolsillo para sacar su honda, pero no fue un refugiado lo que salió de los arbustos, ni tampoco un depredador. Fue un grupo de pequeños animales parecidos a ratones que asomaron cautelosos, husmeando el aire. Sacras no, nunca le habían gustado los manceros. ¿Comida? Enviaron acaso los tres manceros. ¿Comida? Era el más rudimentario de los pensamientos proyectados sin mediación a su mente. Aunque no quería entretenerse, no dejó pasar la oportunidad de sacar un poco de carne seca para los manceros, mientras se amontonaban sobre ella, enviándole gratitud. Ocaso vio sus dientes afilados y el único colmillo afilado que sobresalía delante de sus bocas. Su tío le había dicho que antes los manceros eran peligrosos. Un mordisco bastaba para matar. Con el paso de los siglos, las criaturas se habían acostumbrado a los tramperos. Sus mentes eran menos planas que las de otros animales. Su tío los encontraba casi tan inteligentes como los aviares. ¿Recordáis? Les envió por medio del pensamiento. ¿Recordáis vuestra tarea? Otros enviaron ellos de vuelta, jubilosos. Morder a otros. Los tramperos no se fijaban en aquellos animales tan pequeños, pero Caso pensaba que quizá, con un poco de entrenamiento, los manceros podían suponer una sorpresa inesperada para algún rival. Buscó en su bolsillo y rozó con los dedos un viejo y tieso fragmento de pluma. Decidió aprovechar la ocasión y sacó unas cuantas plumas largas de brillantes colores verde y rojo del petate. Eran plumas de aparamiento que había recogido de Coquerli durante su muda más reciente. Siguió hacia el interior de la jungla, seguido por unos emocionados manceros. Cuando estuvo cerca de su madriguera, clavó las plumas de aparamiento entre unas ramas, como si hubieran caído allí por casualidad. Si pasaba algún trampero y veía las plumas, podía suponer que los aviares tenían un nido cerca, con huevos recién puestos que saquear. Las plumas los atraerían. Morder a otros, ordenó Caso de nuevo. Morder a otros, respondieron ellos. Se quedó pensando un momento. ¿Habrían visto algo del naufragio de la compañía? A lo mejor podían señalarle la dirección correcta. ¿Habéis visto a otros? Les envió Caso. Hace poco, en la selva. Morder a otros, respondieron. Eran inteligentes, pero no tanto. Ocaso se despidió de los animales y se volvió hacia el bosque. Tras debatirse un momento, se dirigió hacia el interior, cruzando y luego siguiendo el rastro de un refugiado. Escogió el que tenía avisos de ir demasiado cerca de uno de sus propios campamentos seguros, en las profundidades de la selva. Hacía más calor bajo el follaje, a pesar de la sombra, sofocante pero cómodo. Coquerli lo alcanzó y lo rebasó para ponerse en una rama donde había varios aviares menores, piando. Coquerli era mucho más grande que ellos, pero les cantó con entusiasmo. Un aviar criado entre humanos nunca volvía a encajar del todo entre los suyos. Podía decirse lo mismo de un hombre criado entre aviares. Ocaso siguió el rastro que había dejado el refugiado, esperando encontrar su cadáver en cualquier momento. No lo vio, aunque su propio cuerpo muerto sí que apareció de vez en cuando por el camino. Lo halló tendido a medio devorar en el fango, o escondido tras un tronco derribado con solo un pie a la vista. Nunca podía dormirse entre los laureles llevando a Zack al hombro. Daba igual si las visiones de Zack eran realidad o ficción. En cualquier caso, necesitaba el recordatorio constante de cómo trataba Paggi los desprevenidos. Adoptó el acostumbrado aunque incómodo paso largo de un trampero del panteón, alerta, precavido,
evitando rozarse con hojas en las que pudiera haber insectos picadores, cortando con el machete, sofocando cuando era imprescindible, para no dejar un rastro que pudiera seguirse, escuchando, atendiendo a su aviar en todo momento, sin adelantarse a Coquerli ni permitir que el pájaro se alejara demasiado. El refugiado no había caído en los peligros más comunes de la isla, cruzaba las veredas en vez de seguirlas. La mejor manera de encontrar depredadores era seguir a su comida. El refugiado no sabía cubrir sus pasos, pero tampoco se metía en los nidos de lagartos chascafuegos, ni se rozaba con corteza de la hierba letal, ni pisaba el fango hambriento. ¿Sería otro trampero? Un joven todavía no adiestrado del todo. Sonaba algo que podría intentar la compañía. Los tramperos expertos eran imposibles de reclutar, porque ninguno sería tan estúpido como para guiar a un grupo de oficinistas y mercaderes por las islas. Pero un joven que aún no hubiera escogido su isla, un joven que quizás estuviera resentido por poder practicar solo en Sori hasta que su mentor decidiera que había completado su aprendizaje. ¿O acaso se había sentido así 10 años antes? De modo que por fin la compañía había contratado a un trampero. Explicaría que por fin se hubieran atrevido a organizar su expedición. Pero Apache, nada menos, pensó, arrodillándose a la orilla de un pequeño arroyo. No tenía nombre, pero acaso lo conocía. ¿Por qué venir aquí? La respuesta era evidente. Eran mercaderes. Para ellos, cuanto más grande mejor. ¿Para qué perder el tiempo con las islas menores? ¿Por qué no acudir al propio padre? Por encima de él, Coquerli se posó en una rama y empezó a picar un fruto. El refugiado se había detenido junto a aquel arroyo. ¿O acaso estaba ganando terreno el joven? A juzgar por la profundidad de las huellas del chico en el barro, ¿o acaso podía estimar su peso y su altura? Tendría 16 años, quizá algo menos. Los tramperos empezaban su aprendizaje a los 10, pero ¿acaso no se imaginaban ni siquiera la compañía intentando reclutar a alguien tan poco formado? Pasó hace 2 horas, pensó Ocaso, después de girar un tallo roto y oler la savia. El camino del chico seguía derecho hacia el campamento franco de Ocaso. ¿Cómo? ¿O acaso nunca había hablado de él a nadie? Quizá que el joven fuese aprendiz de otro tampero que visitaba Apache. Alguno de ellos podría haber encontrado su campamento y mencionárselo. ¿O acaso frunció el ceño, pensativo? En sus 10 años recorriendo Apache, solo había visto en persona a otros tramperos un puñado contado de veces. Siempre se habían dado la vuelta y seguido direcciones distintas sin mediar palabra. Era como funcionaban esas cosas. Intentarían matarse uno al otro, pero no lo harían en persona. Era mejor que Paggi se encargara de los rivales en vez de ensuciarse las manos directamente, o al menos eso le había enseñado su tío. A veces, ¿o acaso se frustraba al pensarlo? Paggi acabaría con todos en algún momento, así que ¿por qué ayudar al padre? Pero las cosas eran así, de modo que ¿o acaso que se dejaba llevar? En todo caso, el refugiado iba casi en línea recta hacia el campamento franco de Ocaso. Quizá el joven no conocía la forma de hacer las cosas. Quizá llegara buscando ayuda, asustado de acudir a un campamento franco de su maestro. Por miedo al castigo. Quizá. No, mejor no darle más vuelta. ¿O acaso ya tenía la cabeza llena de conjeturas espurias? Encontraría lo que encontrara. Tenía que concentrarse en la selva y sus peligros. Empezó a alejarse del arroyo y de pronto vio aparecer su cadáver ante él.